De opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, miércoles 25 de julio, cumple la ciudad de Caracas 451 años. 451 años cumple nuestra querida y maltratada ciudad, nuestra hermosa y agredida ciudad. Sí, digo hermosa, claro que es hermosa. Si usted se para en el barrio La Cumbre, en Antímano, o se para en el mirador de la Cota Mila, en la Castellana, o se para en lo más alto del Mirador del Este, allá arriba en Petare, o en Maca en Petare, y usted mira hacia la ciudad, va a ver una ciudad extremadamente hermosa. Caracas parece un teatro. Imagínense ustedes que el Ávila es un telón de fondo, que toda esta área que está al pie de la Cota Mil, que va de Santa Eduvigis a la Castellana, es el foso de la orquesta. El resto es la platea, y atrás, los cerros, son los balcones del teatro. Es una ciudad hermosísima. Y esta ciudad, lo que le queda de infraestructura, todos los caraqueños lo sabemos. Tiene 30 años, 40 años, 50 años, 60 años de construido. En los últimos 20, aquí lo único que ha venido es saqueo, destrucción. Caracas hoy parece una ciudad bombardeada. Bueno, esta ciudad tiene con qué superar esta hora oscura. En estos 451 años, el regalo más importante que ha recibido nuestra ciudad es lo que se produjo ayer en la iglesia La Chiquinquirá de la Florida. La llegada de nuestro nuevo arzobispo, el administrador apostólico de Caracas, Monseñor Baltasar Cardenal Porras, es el nuevo guía espiritual. Nuestra palabra de agradecimiento para nuestro cardenal emérito, Monseñor Jorge Cardenal Urosa, y nuestra bienvenida esperanzada a Monseñor Baltasar Cardenal Porras a la ciudad de Caracas. Un cardenal que viene, como lo dijo ayer, yo sugiero que todo el mundo busque su homilía. Las palabras de ayer en la Florida, búsquenla, van a ver lo que es prácticamente un programa pastoral, un programa de lucha por la ciudad, con la ciudad, por el país, con el país. Así se estrena Baltasar Porras como arzobispo de Caracas. Otra cosa lamentable que tenemos que reportar en estas horas, y ya nos lo dirá seguramente nuestro aliado César Batis, es lo ocurrido con el diputado José Manuel Olivares. Dentro de esta cosa mafiosa, ¿no?, de reprimir no solamente la disidencia política, sino cebarse en las familias cuando lo consideran necesario, bueno, tuvo que irse del país José Manuel. José Manuel con su esposa, con su hijita de 3 meses de nacida, con su mamá y con su hermano recién rescatado de la prisión. 9 meses pasó el hermano de José Manuel preso, sin juicio, sin orden, sin nada, sin cargos, secuestrado pues. 9 meses. Y nuevamente lo amenazaron. Se tuvo que ir, repito, nuestro hermano José Manuel Olivares. Y por último, el anuncio del Fondo Monetario Internacional. Ellos estiman que la inflación en Venezuela puede cerrar en 1.000.000%. Si la inflación de 100.000% ya ha matado gente,
¿quiénes van a sobrevivir a una inflación del 1.000.000%? Bueno, así amanece este miércoles 25 de julio. Escuchemos de inmediato el desayuno informativo que nos trae César Batis, nuestro aliado de elpitazo.com. César, muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de conversar contigo y con toda la audiencia. Sí, precisamente tenemos información del caso de José Manuel Olivares, el diputado José Manuel Olivares, diputado por el Estado Vargas, que de acuerdo con lo dicho por el también diputado José Guerra, ya está confirmado que tuvo que abandonar el país por amenazas del SEBIN. Le hemos estado haciendo seguimiento a esta información desde el primer momento en que se publicó de ella el día lunes, y conocemos que desde el 3 de julio se iniciaron las amenazas en contra de José Manuel Olivares y su familia, amenazas que concretamente iban dirigidas a detener a su esposa con un niño de 3 meses de nacido, a su madre y a su hermano, todo por una implicación en un caso de un supuesto uso de un vehículo que había sido adquirido de manera ilegal. Es importante recordar que la esposa de José Manuel Olivares es hija de un alto directivo de una empresa aseguradora, y que aparentemente el vehículo, de acuerdo a la información que tenemos, el vehículo que estarían tratando de implicar es un vehículo que ha sido utilizado por el diputado desde incluso tiempo antes de graduarse, que fue un vehículo que le regaló su madre, que compraron a una empresa aseguradora en estas subastas que realizan de vehículos recuperados. Y esta situación es la que hoy lleva, bajo este argumento, bajo este punto de este vehículo, armaron todo un expediente para obligar al diputado José Manuel Olivares a que se callara y huyera del país, debido a que estaba siendo muy frontal en la defensa de las enfermeras y médicos que tienen más de 3 semanas protestando sus derechos a un mejor salario y a un mejor vivir. José Manuel Olivares, de acuerdo a lo que dice, volvemos al titular inicial, de acuerdo a lo que dice el diputado José Guerra, ya salió del país junto a su familia. Por otra parte, tenemos, y nos vamos ahora a Cabimas, que en Cabimas se levantó la toma que estaba realizando el CONAS del retén de Cabimas, luego de que la familia de los presos realizaran diversas protestas en puntos de Maracaibo y de la costa oriental del lago. Esto ocurrió durante los 2 últimos días, y la toma de las autoridades militares y policiales se inició tras la muerte o el asesinato de un funcionario del CONAS en una entrega controlada de un vehículo que había sido robado a un empresario de Cabimas. Las protestas fueron tan fuertes que el gobernador tuvo que ordenar que se retirara la toma que había realizado el CONAS para permitir el ingreso de comida y agua al retén de Cabimas. Por otra parte, tenemos información de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El fútbol vinotinto masculino y el femenino, ambos equipos clasificaron a las semifinales de los Juegos Centroamericanos. El fútbol vinotinto ganó ayer a Haití 2-0, mientras que el masculino ganó 2-0 a Haití ayer, mientras el femenino perdió 2-1 contra Costa Rica, pero por golaveraje clasificó. Hay que tener mucha atención a lo que ha sido el declive del equipo femenino después del cambio de técnico. La federación debería tomar en cuenta lo que ha venido ocurriendo con el fútbol femenino venezolano, que ha tenido un buen pergamino y que ahora está mostrando unos resultados no muy favorables, pero sin embargo, en esta ocasión, pese a ello, ha clasificado a la semifinal de los Juegos Centroamericanos. Finalmente, pistolero asesina a detectives del 6CC en un abasto de Caricuao. Esto es todo por hoy, y bueno, seguiremos en contacto y siempre a la orden a través de @elpitazo.tv y a través de elpitazo.com, elpitazo.ml y elpitazo.info. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Era nuestro aliado César Batis de El Pitazo acá en esta alianza con las Fuerzas de la Unión del Pitazo Madrugador. Como bien decía César Batis, otro de los datos importantes de estos días, de este, digamos, fin de semana largo con el asueto del 24 de julio, es la continuidad enfática, dura, de la lucha de las enfermeras venezolanas. Esta lucha ha despertado importantes pronunciamientos y solidaridad activa de diversos gremios. La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUB, convocó para el día de mañana a un paro nacional en solidaridad con los trabajadores del sector salud y en demanda de salarios dignos también para el profesorado universitario. Tenemos en línea a la profesora Lourdes Ramírez de Viloria, que es la presidenta de FAPUB. Profesora Lourdes, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. En este contexto, ¿cuáles son los propósitos que busca este paro de 24 horas convocado por FAPUB? La escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Gracias por la oportunidad que me da de poder dirigirme a la comunidad en tu prestigioso programa Madrugador. Bueno, sí, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUB, declarada en conflicto desde aproximadamente el mes de mayo, en vista de la situación que estamos viviendo todos los trabajadores venezolanos, pero específicamente en nuestro caso el profesorado universitario del país, con respecto a los salarios de hambre que estamos recibiendo hasta este momento, por supuesto, y que no se le ve al gobierno venezolano ninguna intención de corregir esas erradas políticas que viene aplicando desde el punto de vista social, económico y político, de corregir para poder dar una respuesta a los trabajadores. Los profesores agrupados en FAPUB, alrededor de 40 o entre 40 y 45 mil aproximadamente, decidimos declararnos en conflicto a ver si una vez más el gobierno decide escuchar, pero parece que no tienen ninguna intención de esto. Los salarios de hambre, ya los profesores estamos pasando las mismas necesidades que está viviendo todo el país. No hay con qué comprar alimentos, medicamentos, insumos médicos, no hay buenos servicios de salud. Definitivamente el gobierno ha generado un caos en Venezuela, y este caos por supuesto, se hace un reflejo hacia la universidad venezolana, a la cual se le ha violentado su autonomía, se ha violentado sus plantas físicas, la inviolabilidad del recinto universitario, eso se perdió. Y en este momento, en apoyo al sector salud, al sector de los trabajadores eléctricos y de todos los trabajadores del país, que estamos pasando grandes necesidades para poder sobrevivir en este caos, en este colapso al que ha llevado el gobierno a Venezuela. Nosotros queremos agradecer por esta vía al Frente Amplio de Defensa del Salario y los sindicatos FADES, y a la Unidad Democrática del Sector Educativo, donde está representado todo el magisterio, que se han sumado a la paralización convocada por FAPUB para el día de mañana por 24 horas, para elevar nuestra voz de protesta. Agradecemos también, hay otra serie de organizaciones que se van a ir sumando progresivamente, y en el día de hoy ellos van a expresar su solidaridad con este paro y su participación activa en la paralización convocada por FAPUB, para poder reclamar los derechos de los trabajadores y para poder dar apoyo a estos sectores que han dado una muestra de fortaleza y de un espíritu combativo para poder defender sus derechos a pesar de las amenazas del gobierno.
Profesora Lourdes, le agradecemos profundamente que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 25 de julio de 2018. Era la profesora Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios, reiterando la convocatoria que hace ese ente gremial para un paro mañana, un paro de 24 horas en solidaridad con las enfermeras, en solidaridad con el sector salud y demandando salarios dignos para todos los trabajadores de Venezuela. Un par de precisiones que quisiera yo hacer a la excelente exposición de la profesora Lourdes y en respuesta a algunas cosas que han circulado en las redes y que incluso me están llegando en este momento. Como ustedes saben, estamos transmitiendo simultáneamente por la poderosa señal de los 750 AM Radio Caracas Radio y también por Facebook Live, por Instagram y por Periscope. Entonces, a través de las redes hay gente que pregunta, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Por qué no tiramos un paro general? Y entonces, 24 horas nada más, no, tiene que ser indefinido. ¿Por qué están protestando por salarios? Aquí hay que protestar es por el cambio de gobierno, etcétera, ¿no? Yo con todo el respeto del mundo, quisiera recordarles las cosas que vivimos nosotros acá en el primer semestre del año 2017, cuando tenías en la autopista Francisco Fajardo, en el lado este de la ciudad, a unos 10.000, 15.000, 20.000 caraqueños protestando de manera heroica, esforzada, arriesgando su vida, enfrentando a las fuerzas represivas del Estado y a los paramilitares, pero tú te ibas para Katia y no estaba pasando nada. Te ibas para San Martín y no estaba ocurriendo nada. Te ibas para Antímano, normalidad absoluta. Salvo una que otra cosa, pero en general normalidad absoluta. ¿Saben por qué? Porque la agenda de la lucha estaba centrada en cosas muy importantes, en el cambio político, pero había olvidado de manera radical lo que es la lucha por la sobrevivencia del pueblo venezolano, que eso sí une a todo el mundo, a este y oeste, a norte y a sur, a tirios y troyanos, a exchavistas y opositores de siempre. Eso sí une a todo el mundo. Por eso las convocatorias que se están produciendo ahora y las únicas que han tenido resultado, las únicas, son las luchas de los sectores sociales por sus reivindicaciones. Y en función de eso se produce la convocatoria de mañana. Para que estemos claros. En segundo lugar, ¿por qué 24 horas? Señores, porque un paro general indefinido no se anuncia, ni se proclama, ni se convoca, se construye. Si no quieres que fracase, se construye. ¿Entiendes? Entonces, los gremios están haciendo su trabajo, las enfermeras están haciendo su trabajo, los trabajadores están haciendo su esfuerzo. Ahora, es necesario que la dirección política opositora se ponga de acuerdo para ver cuál es el rumbo, cuál es la estrategia para llegar unidos al poder, mantenerse unidos en el poder y ejercer unidos el poder para que entonces podamos estar hablando de otro tipo de cosas. Mi respeto entonces a la convocatoria hecha por FAPUB en respaldo a la heroica lucha de las enfermeras. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos de La Fuerza es la Unión. Tal y como lo anunciaba la profesora Lourdes Ramírez, presidenta de FAPUB, este paro que está siendo convocado para el día de mañana desde esa entidad gremial cuenta con el respaldo de numerosos sectores. Desde Maracaibo,
desde el Zulia tenemos en línea a un buen amigo de este programa, a Froilán. Froilán Vázquez es directivo del Frente Amplio de Trabajador en Defensa del Trabajo y el Empleo, el FADES. Froilán Barrios es además abogado laboralista, y en esa doble condición, como abogado laboralista y como activista sindical, ha dado una lucha de toda la vida, prácticamente, de décadas. Y desde Maracaibo nos habla de este respaldo del FADES a esta convocatoria. Froilán, muy buenos días, te escuchamos. Bueno, me parece pues que esa acción que está convocando la FAPUP es esa acción de solidaridad, y tal como tú lo has graficado, totalmente comparto pues que la acción de apoyo a las enfermeras y a todos los sectores que han venido protestando estos días, el sector eléctrico, los cementeros en diferentes regiones del país, a los trabajadores de alcaldías y gobernaciones que han venido protestando en diferentes sectores. Bueno, eso hay que organizarlo, hay que concentrarlo, y la acción de mañana es importante que todos sepan, porque ha habido todo un debate que si se debía o no. No, la acción de solidaridad, esa decisión de la FAPUP es reconocer que esos conflictos que se han venido dando deben organizarse, y la acción de mañana es la antesala de lo que se debe programar y organizar para todo el país. Estamos conversando con Froilán Barrios, vocero del FADES, Frente Amplio en Defensa del Empleo y el Salario. Nos está hablando desde Maracaibo. Es inevitable que te pregunte, Froilán, ¿cómo está la situación allá en Maracaibo? ¿Cómo está el tema del servicio eléctrico? Maracaibo ha sido duramente agredida y convulsionada por esta situación. ¿Qué has vivido tú en las últimas horas allá en la capital zuliana? En Maracaibo, Chubo, es todo el estado Zulia. Porque a veces para los caraqueños Maracaibo es la única parte, ¿no? Todo el estado Zulia, tanto la costa oriental como el sur del lago, como toda la zona de Machiques y toda la sierra de Perijá. Es decir, el estado Zulia ha tenido un hecatombe durante todo lo que va al año 2018. Bueno, hemos venido mal desde hace bastante tiempo, pero este año 2018 parece que se hubieran ensañado quienes gobiernan a nivel regional y quienes están allá en el alto poder en Miraflores, porque la desinversión y la condición ha determinado que la vida, ya más allá del salario, lo que estamos viviendo acá es prácticamente un holocausto, porque no solamente es el bajo poder adquisitivo, sino también pues el transporte, el agua, todo lo que tiene que ver, y sobre todo el servicio eléctrico, que se ha deteriorado profundamente, con temperaturas de 40 grados, 45 grados en muchas oportunidades. Estamos entonces viviendo pues una regresión completa en la condición de vida. Por esa razón, las protestas espontáneas que ha habido en comunidades que han trancado vías, que le han dicho al gobierno que ya basta de tanto abuso, porque incluso se da la situación ilógica pues de que los gobernantes regionales han descubierto que el Zulia está más cerca del sol, y que en definitiva pues así como se pasó tantos años bajo otras gestiones gubernamentales, que suframos 2 meses, 3 meses, pero ya pasa que ha sido habitual. Por esa razón, los gremios del Zulia, aquí está organizada la Unidad de Acción Sindical y Gremial, conjuntamente con las asociaciones de jubilados y de pensionados, están dispuestas a relacionarse con el resto de movimientos sindicales del país. Y por eso también desde acá del estado Zulia se está apoyando el paro de solidaridad, la acción de solidaridad que se va a organizar mañana por la FAPUP, y a la que se ha sumado también el sector educativo, con la particularidad que también está orientado a lo que se propone como una jornada nacional de protesta, que FADES la ha venido proponiendo, pero para eso se requiere que lo que se está haciendo hoy regado en varios estados, que lo que se está haciendo en el sector salud, se organice un comando nacional de conflicto. Por una razón muy sencilla, Chubo, ya ayer lo anunciaron, cuando vemos que viene un tsunami, donde se habla de 1.000.000% de inflación, o sea, lo que estamos viendo nosotros ahorita
son los trailers. Pero cuando ya anuncian, en este caso el FMI y otras consultoras internacionales, para fin de año 1 millón de, pareciera que fuera inimaginable, 1 millón de inflación, si no se puede vivir hoy, ¿cómo entonces se va a vivir con esos niveles de inflación? Por eso requiere la respuesta de todo el movimiento sindical y todo el movimiento gremial que hay en Venezuela, y que el resto de fuerzas, como bien tú lo decías, el resto de fuerzas que se están manifestando de las organizaciones políticas y todo, bueno, entiendan pues que el liderazgo sindical y el liderazgo laboral debe estar a la palestra con el apoyo de todos los sectores políticos y sociales de Venezuela. Así es, Froilán, muchísimas gracias. Era Froilán Barrios, el vocero del FADES, Frente Amplio en Defensa del Empleo y del Salario, desde el Zulia. Nos venimos para Caracas ahora. Acá la Unión Democrática del Sector Educativo, es decir, todos los activistas del magisterio vinculados con la lucha del pueblo democrático, los partidos políticos democráticos, están también incorporados al apoyo a esta jornada de mañana convocada por FAPUB. Tenemos en línea a la profesora Raquel Figueroa, vocera de esta unidad democrática del sector educativo. Raquel, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, ¿qué tienen prefigurado desde el magisterio ante esta convocatoria? Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo, un gran saludo fraternal para ti. Bueno, de verdad que la lucha que hoy realizan los sectores de salud, electricidad, CanTV, entre otros, es una lucha que debe ser de todos. Por eso apoyamos el llamado de FAPUB para incorporarnos a este paro de 24 horas, que para nosotros también debería ser el inicio, el arranque de una gran jornada nacional de protesta por el salario digno, contra el hambre, la miseria y por el cambio político hacia la justicia social. Chuo, nos están quitando a los trabajadores el poder vivir en dignidad. Por eso es que la lucha hoy de los sectores sociales es algo fundamental. Es decir, que el protagonismo popular, el protagonismo del ente sindical, el protagonismo de los sectores sociales son importantes para que se den este cambio, que las luchas reivindicativas indudablemente están sobre las bases de una transformación y de una exigencia de transformación de nuestro país. Las políticas irresponsables, Chuo, de este Ejecutivo Nacional nos han llevado a desaparecer el salario, lo han llevado a la desvalorización inclusive del trabajo. O sea, ya no se tiene un salario suficiente que le permita vivir al trabajador y sus familias en dignidad para cubrir las necesidades básicas, materiales, intelectuales, tal como lo dice la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. O sea, eso nosotros no lo estamos percibiendo, ningún trabajador. De allí que el sector del magisterio apoya este paro que está convocando FAPUB. Pero a la vez estamos señalando que este paro de 24 horas nos debe llevar a algunas concreciones en la lucha. Y para eso proponemos algunas cosas y aprovechamos tu espacio para expresarlo. Número 1, creemos que hay que buscar la integración de todos los sectores sociales, de todos los sectores gremiales y sindicales, de trabajadores, y que este paro de 24 horas nos sirva y nos lleve precisamente a este objetivo. En segundo lugar, se debe organizar una gran intergremial incorporando al resto de los sectores y organizaciones sociales para que discutamos una plataforma de lucha y un plan de acción unido, y que de allí salga de manera organizada y nacionalmente una gran jornada de protesta contra el hambre y la miseria y a favor de conquistar
un salario digno que nos lleve a una vida digna a los trabajadores de este país. Por lo que consideramos que el arranque de este paro que nos está convocando FAPUT, el sector del magisterio, vamos a estar incorporados. Sabemos que estamos finalizando el año escolar, pero de alguna manera nos vamos a incorporar a la misma en solidaridad y prepararnos precisamente para el inicio del año escolar, que es el 17 de septiembre, precisamente para incorporarnos de lleno a las protestas nacionales conjuntamente con todas las fuerzas sociales. Muchísimas gracias, profesora. Era la profesora Raquel Figueroa, vocera de la Unión Democrática del Sector Educativo en Caracas. Ahora nos vamos para Oriente. Veníamos de Maracaibo, nos ubicamos en Caracas y ahora nos vamos para Oriente. Vamos a escuchar a un venezolano que muchos supieron de su existencia por primera vez acá, en este espacio, en este programa. Él debiera ser el presidente de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, porque obviamente era la fuerza mayoritaria en los sindicatos petroleros venezolanos. El gobierno hizo todas las trampas posibles, retrasaron esa elección todo lo que pudieron, disfrazaron de trabajadores a un bojote de gente que no lo era, ¿no? Adulteraron el padrón electoral y por eso es que José Bodas terminó siendo no presidente, sino secretario general de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, la FUT. Sin embargo, José Bodas, a pesar de esa situación en lo formal, es el dirigente más importante, el dirigente de los trabajadores. El otro es un esquirol, el otro es un agente patronal, pero el dirigente de los trabajadores más importante del sector petrolero en Venezuela es José Bodas, o al menos uno de los más importantes. Lo tenemos en línea desde el oriente del país. José, bueno, además hay que decirlo, José es militante de la corriente clasista, revolucionaria, unitaria y autónoma Secura. Desde tu perspectiva, José, ¿qué está pasando en primer lugar allá en Oriente? ¿Qué está pasando concretamente en Anzoátegui, que entiendo está convocada una actividad para el día de hoy? ¿Y cómo ven ustedes esta convocatoria hecha por FAPUB para el día de mañana? Te escuchamos. Sí, buenos días, Chugo, una vez más apoyando las luchas. Efectivamente, Chugo, en Oriente hemos conformado una coalición intergremial, donde están todos los sectores en lucha. ¿Cuáles son estos sectores en lucha? Indudablemente que está el gremio de enfermeras, también obreros de la salud, que han venido movilizándose en el Hospital Racetti de Barcelona, en el Hospital Seguro Social y en todos los entes públicos del Estado Anzoátegui, igual que en el país. También están los compañeros eléctricos, la federación y los sindicatos de los eléctricos, que están dando una batalla por la convención colectiva y están llamando a un paro que estamos apoyando también la Federación de Eléctricos de Venezuela. Están los trabajadores de la CanTV, los trabajadores de Bolipuerto, Hidrocaribe, están los trabajadores de Conferri, trabajadores se suman los trabajadores de la Mitsubishi y Vive, que es una empresa de vidrio, los petroleros. Es decir, se han hecho acciones, se han hecho movilizaciones en el oriente del país, porque sencillamente los trabajadores nos estamos muriendo de falta de medicamentos, igual que el pueblo de Venezuela, con unos salarios de hambre. Estamos exigiendo el artículo 91 de la Constitución Nacional, que establece que el salario tiene que ser igual a la canasta básica en un país. Sí, es cierto que el Banco de Venezuela no da cifra, pero entes como el Senda, bien serio y responsable, hablan de una canasta de más de 400 millones de bolívares. Es decir, en un país donde el salario mínimo está en 3 millones y la cesta tique 2 millones, que no es salario, bueno, eso es la realidad que está habiendo. Entonces, los trabajadores Chugo en el oriente del país y a nivel nacional hemos dicho, si nos une la miseria, ¿qué nos impide que nos una la lucha? Y es por eso que estamos movilizando y efectivamente nos vemos con muy buenos ojos y apoyamos la lucha de más de un mes de las enfermeras. Estamos apoyando la lucha del sector eléctrico. Hoy hay una movilización
desde el ambulatorio Ali Rodríguez en Barcelona hasta la gobernación del estado de Anzoátegui, precisamente porque el sector de salud adscrito a la gobernación también tienen deudas pasivas y no se le da respuesta. Y el jueves vamos a estar en Golfo Elec, en Puerto de la Cruz, una asamblea donde todos los sectores de los trabajadores vamos a darle un espaldazo y un apoyo a los trabajadores eléctricos. En este marco, por supuesto, apoyamos este paro de FAPU y nosotros que está convocando por 24 horas, porque en el marco que estamos dando una gran batalla en un país donde se criminaliza toda la actividad sindical, en un país donde se criminaliza y se le dice a los trabajadores que la huelga, el instrumento más grande de la clase trabajadora, es contrarrevolucionaria y está en contra de los intereses de la clase, el gobierno lo dice mentirosamente, es por eso que rescatar el método de lucha de la clase trabajadora, el paro, la huelga, la asamblea permanente, me parece muy bien, y sobre todo estamos haciéndole un llamado a todos los trabajadores, a los gremios, a todo, al gremio médico, a todos, para que coordinemos la lucha. Hay lucha en este país, pero hay luchas dispersas. Es necesario que unamos las luchas y, como dicen los compañeros de Refinería Puerto La Cruz, solo la lucha cambia la vida de la clase trabajadora. Los trabajadores no vamos a permitir seguir muriendo de hambre, seguir muriendo por falta de medicamentos. El problema del transporte, de verdad que es una hecatombe, es una tragedia la situación de transporte. Muchas veces los trabajadores tienen que irse a pie a los sitios de trabajo y regresar a su casa a pie porque simplemente no existe el transporte, y cuando existe son estos camiones y estos carros improvisados que de verdad ponen en riesgo, y ha fallecido venezolanos por estos vehículos que no están con la normativa ni con la seguridad para que estén allí siendo objeto de transporte a los trabajadores. Entonces, en ese sentido, es un llamado a la lucha, es un llamado a la movilización, es un llamado a coordinar las luchas, porque nadie trabaja a pérdida. Y en este país los únicos que trabajamos a pérdida somos los asalariados, porque la política de este gobierno ha destruido el salario de los trabajadores, ha pulverizado el salario de los trabajadores. El salario de los trabajadores no existe, ya que en un país donde el salario equivale aproximadamente a $2.50, el salario mensual de un trabajador venezolano son $2.50, cuando vemos que la economía está totalmente liberada con frente al dólar paralelo. Todos los alimentos están liberados al dólar paralelo, y esto ha destruido el salario en Venezuela. José, te agradecemos altamente que nos hayas regalado estos minutos. Era José Bodas desde Anzoátegui, trabajador petrolero. Era Raquel Figueroa desde Caracas, activista magisterial. Era Froilán Barrios desde el Zulia, directivo del Frente Amplio en Defensa del Empleo y del Salario, FADES. Todos, desde cada rincón del país y de su respectivo sector laboral, anunciando su respaldo a la lucha convocada mañana, al paro convocado mañana por FAPU, y también dándonos información de lo que está ocurriendo en cada una de sus respectivas regiones. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad.
La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos a presentarles de inmediato una entrevista que le hicimos a la periodista Sebastiana Barraez sobre un tema que no debemos olvidar. Es el tema de la violación permanente de nuestra soberanía nacional, del suelo de la patria, por parte de grupos irregulares extranjeros ante la mirada impávida y a veces cómplice, incluso de aquellas autoridades que tienen la responsabilidad constitucional de defender el suelo patrio. Recuerden ustedes, el pasado fin de semana hubo un alto militar colombiano que denunció que los altos mandos del Ejército de Liberación Nacional colombiano, este sanguinario grupo guerrillero colombiano, estaban operando desde Venezuela. Nos corroboró, nos confirmó esa información el diputado Américo de Gracia, quien nos dijo que el ELN está operando en el estado Bolívar, haciendo el trabajo sucio de en el marco del llamado arco minero del gobierno. Ahora vamos a escuchar lo que nos tiene que decir al respecto la periodista Sebastiana Barraez de lo que está ocurriendo con el ELN, nada más y nada menos que en Táchira y Apure, que son los estados fronterizos inmediatos con Colombia. Escuchemos entonces esta entrevista que le hicimos a la periodista Sebastiana Barraez. Tiene largo tiempo denunciando la presencia en Venezuela de grupos irregulares extranjeros. Concretamente, ella se ha referido a la presencia del ELN y de su vinculación con bandas denominadas de distinta manera, pero que actúan en nuestro país. Por ejemplo, se ha referido al caso de los Pelusos. Y los Pelusos fue una de las denominaciones que utilizó un alto jefe militar colombiano que habló precisamente de la presencia en nuestro país de los líderes del ELN. Tenemos en línea a Sebastiana Barraez. Sebastiana, ¿qué opinas de esta declaración de este alto jefe militar colombiano, que sería una especie de corroboración de lo que tú tienes tiempo planteando? Te escuchamos. Buenos días, Chu. Un saludo para ti y para los oyentes. Mira, sin duda alguna que lo que está diciendo el alto oficial militar de Colombia, pues sencillamente es parte de lo que hace mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo me estoy refiriendo a hace años, hemos venido indicando sobre la presencia de los grupos guerrilleros en territorio venezolano. No solamente ha sido las fuerzas bolivarianas de liberación y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, que ahora está en un proceso de paz, sino el Ejército de Liberación Nacional, que en el caso concreto de Venezuela tiene instalada campamentos específicamente en los estados Apure y Táchira. Pero hay algo dramático que deben saber los radio oyentes. Durante el año 2018, es decir, en estos 7 meses en los que ha ocurrido el año, el Ejército de Liberación Nacional ha recibido apoyo de militares venezolanos para ejecutar acciones en nuestro territorio. Y me refiero concretamente a algunos hechos. Por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional desplazó a grupos de la guerrilla, del paramilitarismo en las zonas de San Antonio, del Táchira y Ureña y Pedro María Ureña. Igualmente se ha instalado recientemente en sitios como Orope, en el norte del estado Táchira y en el sur del lago del estado Zulia. Igualmente el Ejército de Liberación Nacional tiene presencia casi absoluta, con poder incluso por encima de las autoridades locales en sectores como el Nula del estado Apure y en gran parte de toda esta franja fronteriza en la cual Venezuela hace vida con Colombia. Y la presencia de esa guerrilla pues ha sido incluso amparada y respaldada en acciones conjuntas con militares venezolanos. Yo no sé, mis estimados radioyentes y Chuo, si realmente esto es una política de Estado, pero es evidente
que ante lo que ha venido ocurriendo en nuestro territorio, pues ha existido un gran silencio por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del propio gobierno nacional. Así que a mí no me cabe duda que lo que en estos momentos Colombia está revelando es sencillamente una continuidad de lo que los habitantes de la frontera han debido sufrir en estos últimos años, específicamente con acciones de secuestro, de extorsión, de sicariato por parte del Ejército de Liberación Nacional en territorios venezolanos. Estamos conversando con la periodista Sebastiana Barraez, especializada en temas de seguridad y defensa y que ha hecho reiteradas denuncias sobre este tema, sobre la actuación de irregulares extranjeros en nuestro territorio, concretamente de elementos del ELN colombiano, entre otros. Ahora, no coincido contigo, uno no a veces se desorienta antes de afirmar si esto es o no una política de Estado. Creo recordar que tú hiciste referencia a una operación desarrollada hace algunos meses por el ejército venezolano para desalojar a elementos de esta banda Los Pelusos, si mal no recuerdo. Refréscanos ese episodio. Sí, este es un hecho acontecido en el sector llamado Llano Jorge del municipio Bolívar del estado Táchira, específicamente en las inmediaciones de San Antonio del Táchira. Esta organización llamada Los Pelusos se instaló en esta zona luego de desplazar a los paramilitares que tradicionalmente pues venían funcionando en la zona. Pero lo extraño es que los pelusos que han actuado conjuntamente con elementos del Ejército de Liberación Nacional y de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, pues actuaron ante la vista de la Guardia Nacional, que era hasta ese momento quien tenía mayor presencia en esta zona fronteriza. Y es tan aberrante el hecho que incluso ellos se instalaron a ambos lados de unas edificaciones o de unas estructuras que tienen unas estructuras provisionales que tiene allí la Guardia Nacional, es decir, la guerrilla desplazó a la Guardia Nacional de estas instalaciones improvisadas que tienen a ambos lados del puente internacional Simón Bolívar. Entonces, el problema realmente para Venezuela es dramático, no solamente porque es que tenemos la peligrosa influencia de estos grupos colombianos en nuestro territorio, sino que es que además en los últimos meses han recibido apoyo evidente y manifiesto por parte de uniformados de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estos elementos incluso, en aquel momento lo señalamos, fueron los autores de varios asesinatos, se presentaban con una computadora a determinados sitios nocturnos, revisaban las cédulas de identidad de las personas presentes y quienes aparecían allí, no sé, motivados a que, pues sencillamente eran detenidos y luego aparecían muertos en algunos sitios de la frontera u otros sencillamente quedaron desaparecidos. Esta situación, mis estimados radioyentes, evidencia que en nuestro territorio la guerrilla no solamente es que ha actuado durante muchos años con cierta tolerancia por parte de nuestra Fuerza Armada, sino que es que ahora recibe apoyo de militares de nuestra Fuerza Armada para ejecutar las acciones en territorio venezolano. Quiero decir una cosa muy importante, Chugo. El Ejército de Liberación Nacional está instalado en un sector llamado Paritalia del municipio Junín del estado Táchira. Fue ese el sitio donde hace poco las fuerzas especiales dirigidas por Freddy Bernal mataron precisamente allí al dueño de un matadero, pero lo extraño es que para entrar a ese sitio solo se puede hacer con autorización del Ejército de Liberación Nacional, que está uniformado y armado en ese sitio. No hay manera de que cualquier vecino realmente pueda acceder a esta zona que antes
sea autorizado por el Ejército de Liberación Nacional. Y fue ese mismo lugar en Barranquilla donde hace unos años el Ejército de Liberación Nacional asesinó a 2 oficiales de nuestro ejército y el gobierno permaneció en silencio. Es por eso que yo creo que la situación de nuestra frontera es particularmente dramática con la presencia de estos grupos irregulares, en estos casos la guerrilla y en otros los paramilitares. Muchísimas gracias. Es la voz de Sebastiana Barraez, repito, periodista especializada en la fuente militar, dándonos esta muy valiosa información. Bueno, tras escuchar esta declaración dada por Sebastiana Barraez sobre este tema, repito, crucial, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando sencillamente de grupos irregulares extranjeros haciendo ocupación del territorio y disponiendo incluso de la vida de venezolanos. Y estamos hablando de Apure, estamos hablando de Táchira, estamos hablando de Bolívar, como también lo señaló aquí el diputado Américo de Gracia. Esto no es en absoluto un tema menor, ni es una cosa que salió el fin de semana en un titular y se quedó allí. No, hay que hacerle seguimiento a estas cosas porque es ciertamente muy grave. Queremos finalizar nuestro programa de hoy compartiendo con ustedes una preocupación y una reflexión. Ustedes escucharon las voces de los trabajadores, escucharon la voz de la profesora Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de FAPUP, convocando al paro de mañana, que a su vez es en solidaridad con las enfermeras y demás trabajadores del sector salud. Escucharon ustedes a dirigentes sindicales desde el Zulia, de Caracas, del oriente del país, expresando su solidaridad con este llamado para mañana e informando además que en lugares como Zulia y en lugares como Anzoátegui ya existen plataformas de unidad intergremial e intersindical. A esa información debo agregar que en Aragua y en Lara también existen estas instancias de coordinación intergremial e intersindical. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los venezolanos, los trabajadores, los ciudadanos están haciendo lo que les toca, están trabajando y están luchando aún en estas condiciones extremadamente difíciles de represión y de criminalización de la actividad gremial y sindical, y están construyendo sus propias formas de unidad. Pero, y este pero es demasiado importante, y quiero hacer este llamado con toda la humildad, pero también con toda la fortaleza. Es absolutamente indispensable que los actores políticos tengan por lo menos los mismos niveles de madurez que las enfermeras, o que los trabajadores de Corpoelec, o que los trabajadores de las gobernaciones y las alcaldías, o que los trabajadores del sector cementero. Todas estas personas que integran el liderazgo político y que quieren ser presidentes y diputados y conserjes de la galaxia, etcétera, etcétera, tienen que ponerse de acuerdo, ¿vale? Tienen que ponerse de acuerdo. Imagínate tú que mañana, que hay gente quejándose de que el paro de mañana es solo 24 horas. Imagínate tú que aquí, frente a esta monstruosidad, que es una inflación de 1.000.000%, ante el deterioro que eso significa en la calidad de vida de los venezolanos, aquí se produzca en efecto una convocatoria a un paro nacional indefinido. Y que un paro con esas características dé al traste con el gobierno. Ajá, muy bueno. Y entonces, ¿después qué hacemos? ¿Cuál es el rumbo futuro? Porque no se trata simplemente de salir de los causantes de este desastre. Además hay que tener idea de para dónde se va. Bueno, y esa no es responsabilidad de las enfermeras. Esa no es responsabilidad de los maestros de Caracas, ni de los profesores universitarios, ni de los trabajadores de Corpoelec, ni de los trabajadores petroleros. No, chicos, eso es responsabilidad. Tener idea de cómo llegar al poder, cómo mantenerse en él y cómo ejercerlo para sacar a Venezuela de este hueco, eso es responsabilidad del liderazgo político. Y tengo que decirlo con dolor, no están haciendo su trabajo. Si usted revisa lo que han hecho en el liderazgo político en las últimas horas, en los últimos días, se va a encontrar, por ejemplo, con lo ocurrido a propósito de esta reunión de Falcón y Capriles y Ramos Alup, etcétera, etcétera. En plena reunión sale la gente de Falcón a decir que ellos están allí y que ellos ponen al servicio de los demás su tarjeta
para participar en las elecciones del 6 de diciembre de los consejos municipales. Chicos, cuando todavía no hay ni siquiera un acuerdo de si se va a participar o no en forma unitaria en esas elecciones, cuando ese acuerdo hay que construirlo, y hay que construirlo hilándolo, trabajándolo. ¿Entiendes? Entonces, en vez de eso, se hace un anuncio a destiempo que prácticamente revienta la reunión misma. Ayer salió un comunicado de los amigos del Partido Voluntad Popular, un comunicado con sus 10 puntos, los 10 puntos que ellos proponen para integrar la unidad de acción de la oposición. Y resulta que esos 10 puntos lo que hacen es listar las diferencias. En lugar de promover las coincidencias, listan las diferencias y adjetivan de manera peyorativa a quien piense distinto. Digo todo esto, señores, porque pasó también una cosa en estas últimas horas que es necesario reflexionar. Una importante dirigente política, María Machado, se hizo presente en una de las manifestaciones del sector salud de las enfermeras y fue rechazada por las personas que allí estaban, por las enfermeras en lucha, por los trabajadores del sector salud, de acuerdo a múltiples versiones que recorrieron. Y caramba, hay gente que dice, y con razón dice, pero bueno, si los políticos se manifiestan porque se manifiestan, si no se manifiestan es porque no lo hacen. Entonces, yo les voy a decir con sinceridad, lo que está esperando los trabajadores, lo que están esperando las enfermeras, lo que está esperando el pueblo venezolano de su dirigencia política, no es que se aparezcan en las luchas espontáneas de los trabajadores para tomarse la foto y seguir derecho. No, eso no es lo que está esperando el pueblo venezolano. El pueblo venezolano está esperando que la dirigencia política, que el liderazgo político opositor se ponga de acuerdo, construya una estrategia única, construya una hoja de ruta concertada y que pueda efectivamente entonces sumarse desde la perspectiva del liderazgo político al frente de luchas sociales, gremiales y que se están dando en todo el país, y entonces seamos un solo torrente que en efecto determine y produzca los cambios urgentes que Venezuela necesita. Eso es lo que espera, repito, el país de su liderazgo político, no simplemente que se aparezcan cuando ya la fiesta está armada para tomarse la selfie y seguir derecho. No estoy diciendo con esto que la señora Machado esté en esa postura, ni la señora Machado ni ningún otro. Mucho respeto. La dirigencia política tiene un trabajo que hacer y nosotros debemos exhortar a que hagan ese trabajo con la mayor dignidad y con la mayor garra. Es muy importante. Este es el momento de la unidad nacional, pero que cada quien desde sus espacios haga efectivamente lo que tiene que hacer. Que a esta unidad que se está construyendo desde la base, de abajo para arriba, la unidad de los políticos en el diseño de una estrategia única que nos permita salir a los venezolanos de esta crisis tremenda. Los errores costaban votos o costaban puestos. Ahora los errores cuestan vidas y eso hay que evitarlo. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.